sin duda a una victoria. Nací para ganar, no retrocederé. Yo sé que con Jesús todo lo puedo vencer. Nací para ganar, yo sé que triunfaré. Ahora a otros lugares también. Levante su mano ahí donde usted está y diga conmigo: no me voy a conformar con lo que tengo hasta ahora, porque yo sé que Dios tiene algo más, algo mejor y algo más grande para mi vida. Amén. Amén. Abra su Biblia por favor conmigo en el libro de Romanos. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 12, verso 2. Este mensaje le he titulado No te conformes. ¿Cómo se llama? No te conformes. ¿A qué se ha conformado usted? ¿Y qué es conformarse? Romanos 12:2, Romanos capítulo 12, verso 2, nos dice así. Dice: no os conforméis o no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero empieza diciendo el apóstol Pablo acá: no se conformen. ¿No sé qué? No se conformen. ¿Y qué es conformarse? A ver, ¿qué es conformarse para usted? ¿Estar insatisfecho o qué más? ¿Quedarse cómodo? ¿Qué más? Me están contando sus testimonios ustedes. A ver, ¿qué es conformarse? Porque a veces decimos, no te conformes, pero ¿qué es conformarse? ¿Sí? Dice, conforma, ¿sí? O sea, acomodarse a una sola forma, ¿sí? Yo veía en el diccionario, dice, conformarse es aceptar voluntariamente algo que se considera insuficiente o no satisface completamente un deseo, una ilusión o una necesidad. Aceptar voluntariamente. Y hay personas que aceptan voluntariamente o han aceptado voluntariamente vivir una vida insuficiente o que no satisface completamente ese deseo, esa ilusión o esa necesidad que tienen. ¿Sí? No es que alguien nos mete en un conformismo, nosotros aceptamos vivir en un conformismo, nosotros aceptamos voluntariamente vivir en una insuficiencia. Hay gente que no tiene lo que quisiera, pero se acostumbró, se conformó con tener ese nivel de vida. Se ha conformado con tener ese nivel de estudios que tiene, se ha conformado con tener ese nivel de fe que tiene, se ha conformado en tener ese nivel de matrimonio que tiene, ese nivel de relación que tiene, ese nivel de todo lo que tiene. Se ha conformado, lo ha aceptado voluntariamente, aunque lo considere insuficiente o aunque no satisfaga sus necesidades. Y Pablo nos dice aquí, no se conformen. No se conformen, pero nosotros nos hemos quedado en ese punto de aceptar voluntariamente, viviendo en esa insuficiencia y no dar un paso más de los desafíos a los cuales Dios nos ha llamado y empezar a vivir una vida diferente. ¿A qué usted se ha conformado hasta ahora? ¿Con qué está conforme? ¿Está conforme con la comida que come? ¿Está conforme con la dieta que lleva? ¿Está conforme con el peso que tiene? ¿Está conforme con la esposa que tiene? Eso no quiere decir que le cambie. Ni que usted, si no está conforme con el esposo que tiene, no esté conforme, pum, nos vemos. No. Si no está conforme, algo tenemos que hacer. Porque usted lo aceptó voluntariamente y está viviendo así. Ayer estaba viendo una película y en esta película, esta pareja tenía un solo hijo y era mes de agosto y estaban ya tomándose sus fotografías para la invitación de Navidad que enviaban a todos sus amigos. Y en esa película ella
tenían este hijo y el hijo estaba yéndose a estudiar a la universidad y se despide de su familia y todo y se va, y el hijo se va a otro estado para estudiar a la universidad y se quedan los dos, y el esposo tenía ya sus maletas listas y le dice a su esposa: ¿sabes qué? Nos vemos. Dice: ¿pero qué pasó? Yo compré un viaje para irnos a África y vivir una segunda luna de miel juntos. Y le dice: no, esto ya se acabó. Y tenían más de 20 años de casados. Dice: esto se acabó. Vivían 20 años conformes con lo que tenían. Pero en el primer momento en que pudieron hacer algo, destruyeron su matrimonio. Cuando nosotros vivimos una vida conforme y no tomamos cartas en el asunto en su momento, podemos tomar acciones luego cuando es demasiado tarde, y esas acciones pueden traer un rompimiento no solamente a nuestras emociones, no solamente a nuestro corazón, pueden traer un rompimiento en nuestra familia y en la bendición que Dios tiene para nuestras generaciones. Y es por eso que nosotros necesitamos hacer algo para salir del conformismo en el cual hemos caído. Hay gente que cae en un conformismo con las palabras que habla, por ejemplo. ¿Sabe usted que nosotros comemos lo que hablamos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo comemos lo que hablamos? Yo me acuerdo cuando recién estaba aprendiendo inglés. Y hice mi primer viaje a Estados Unidos y me voy a comer en un restaurante. No tenía la gente que me acompañaba, pero había una palabra que sí me aprendí de comida, y era chicken. ¿Y qué significa chicken? Entonces, ¿qué desea en inglés? Yo, chicken. Y el otro día fui a comer, ¿qué creen que pedí? Chicken. Y el otro día fui a comer, ¿qué creen que pedí? Chicken. Porque no sabía otra palabra. Hasta que luego aprendí otra palabra, que es meat. ¿Qué significa meat? Ustedes saben más inglés que yo. ¿Qué hacen aquí? Entonces ya alternaba entre chicken y meat. Chicken y meat. Uno come lo que habla. Pero luego, cuando aprendí más palabras, ya podía pedir otras cosas. Pero mientras tanto, no. Y es lo mismo en nuestra vida natural. Usted come lo que habla. Si usted en su casa habla conflicto, ¿qué es lo que va a comer? Si usted en su casa habla de separación, ¿qué cree que va a comer? Si usted habla de pelea, de limitación, de pobreza, ¿qué cree que va a comer? Lo mismo. ¿Se da cuenta? Y hay gente que se ha conformado a hablar ese tipo de cosas en su casa. Ese tipo de cosas salen de su boca. Y por eso está comiendo lo que usted habla. Entonces dice: pastor, no puedo lograr salir de esta situación. ¿Qué es lo que está hablando? Porque eso que habla es lo que usted está comiendo. A veces echamos maldiciones con los hijos, echan maldiciones con los padres, y eso están recibiendo. Mi papá no me entiende. ¿Y qué creo que va a pasar? No le va a entender. No le va a entender. Es que tú no me entiendes. Pues así es. Porque lo que usted habla, eso va a comer. ¿Se da cuenta? Tenemos que tener cuidado de las palabras que hablamos y no conformarnos. Necesitamos ampliar nuestro vocabulario a un lenguaje de fe y empezar a hablar las cosas por fe, empezar a expresarnos con fe y para fe. Tenemos que hablar lo que creemos con el corazón. Y hay gente que se ha conformado a vivir un estilo de vida que no es de bendición ni para él, ni para su familia, ni para los demás. Necesitamos tener una transformación. Diga conmigo: transformación. Transformación. Usted y yo necesitamos transformarnos. Ahora, ¿qué es transformar? Ponme la fotografía que te había pedido. ¿Qué es transformar? Cambiar. Convertirnos en otra cosa. O sea, ahora es una cosa y va a pasar a otra cosa. Transformarnos, ¿verdad? Ustedes conocen el proceso de transformación de la mariposa, ¿sí o no? ¿Lo han visto? Y si no lo han visto, pues ahí está. Desde que empieza siendo ¿qué? ¿Un qué?
Un gusano, una oruga, un gusano a la final. Y luego atraviesa por ese proceso de transformación. ¿Qué es transformación? Hacer que algo cambie o sea distinto. Y en este concepto dice de transformación, pero sin alterar totalmente todas sus características esenciales. Y eso me llamó la atención, porque Dios hace una transformación en nosotros, pero sabe una cosa, Él nos transforma completamente. Completamente. No dejando ni siquiera aquellas cosas o aquellas características que son esenciales. Él nos cambia completamente. Dios nos cambia de una manera integral. Por eso dice la palabra que necesitamos nacer de nuevo. Usted, para ser transformado, necesita nacer de nuevo. Diga, nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, empezamos nuestro proceso de transformación a una nueva vida. Y por eso dice que somos ahora nuevas criaturas. Lo viejo pasó, ahora todo es ¿qué? Somos transformados. Y como nacemos de nuevo, tenemos que empezar a aprender nuevamente todo. Cuando una persona nace, tiene que aprender todo, ¿o no? Tiene que aprender cómo comer, tiene que aprender cómo caminar, cómo gatear previamente, tiene que aprender cómo ir al baño, tiene que aprender a cambiarse de ropa, luego tiene que aprender a bañarse y va aprendiendo un sinnúmero de cosas para poder tener una vida plena. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, de igual manera necesitamos empezar a aprender todo lo que implica nacer de nuevo y tener una vida de hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y necesitamos aprender cómo vivir esa nueva vida en Cristo, porque no sabemos. ¿Y cómo aprendemos? Está aquí en la palabra. Si usted quiere aprender cómo vivir esa nueva vida en Cristo, usted tiene que aprender la palabra, tiene que ir a un grupo de amistad, tiene que congregarse. Eso le va a ayudar a usted a aprender cómo vivir esa vida nueva en Cristo. Pero usted necesita salir de esa conformidad en la cual usted ha entrado ahora, y quizá por eso usted se encuentra estancado en algún área de su vida. ¿Qué es estancamiento? ¿Se ha sentido alguna vez estancado primero? ¿Seguros? ¿Qué es estancado? Todo eso. ¿Qué necesitamos para estar estancados? Un estanque. Para estar estancados necesito un estanque. Y un estanque tiene límites. Un estanque, por más grande que sea, tiene límites. Y usted necesita un estanque para estar estancado. Y quizá usted se metió en un estanque en su vida financiera, en su vida emocional, y llegó a un punto en que ya llegó al límite, llegó al tope y dice: y aquí no hay nada más. Y avanza al otro lado y se encuentra con la otra parte del estanque y se da cuenta que está estancado, no puede avanzar más, porque el estanque tiene un límite. Diga, todo estanque tiene un límite. Y Dios no nos llamó a un estanque. Usted no salió de un estanque, de una religión en la cual vivía antes, para meterse en otro estanque de otra religión. Dios no hace eso. No tendría sentido, porque viviríamos una vida de estancamiento. Y Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a navegar en el océano sin límites. Y usted, para que pueda salir del estanque, necesita fluir. Y por eso dice la palabra de Dios que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Porque Dios nos llamó a nosotros a tener vida, y vida en abundancia. No a quedarnos estancados, no a quedarnos conformes con la vida que tenemos. Necesitamos mejorar, necesitamos cambiar. Ya se nos viene el REC. Yo necesito irme poniendo en forma. Ahora que tuvimos el reto intensivo de oración, nos caminamos. ¿Cuántos kilómetros nos caminamos? ¿Alguien midió? Pues son bastantes desde aquí a la Plaza Grande con la ruta que tenemos. No sé si sean 30, pero son bastantes, son más de uno por lo menos, ¿sí? Y para eso que se viene necesitamos prepararnos. Ya
salí del tiempo de la operación que tuve, ya puedo empezar a hacer ejercicio, así que tengo que empezar nuevamente a ejercitarme. Y espiritualmente tenemos también que ejercitarnos para no quedarnos conformes ni estancados. Cuando nosotros empezamos a tener esa nueva vida, aprendemos a hacer cosas nuevamente y dejamos de hacer aquellas cosas que no estaban bien. En Efesios 4:28 dice, por ejemplo, el que hurtaba no hurte más. O sea, el que robaba no robe más. Dice, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Levante sus manos. Diga, mis manos fueron hechas para hacer lo que es bueno y para compartir con los que tienen necesidad. Dios nos creó para esos. Dios nos creó para eso. Usted y yo necesitamos trabajar, pero Dios va a bendecir su trabajo si usted tiene un propósito. Si usted no tiene un propósito, usted está conforme. ¿Por qué mucha gente no recibe más? Porque no sabe lo que va a hacer con aquello extra que quisiera en la vida. Gente que dice, ay, me gustaría tener una 4x4 en mi casa, o un auto de estos colores, o una casa más grande. ¿Pero para qué? ¿Para sacarle pica a la suegra? ¿Al vecino? ¿Para qué? Hay gente que no sabe para qué. Y una de las razones o uno de los para qué que debemos tener claros es para compartir con aquellos que padecen necesidad. Si usted tiene un para qué poderoso, Dios le va a dar. Pero si usted no sabe para qué Dios le va a dar? Usted necesita saber para qué quiere lo que le está pidiendo a Dios. Y en la medida en que usted sepa para qué, entonces la bendición le va a llegar. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. ¿Sí? No nos conformemos, no nos quedemos dormidos, dice aquí, como los demás, sino mantengámonos despiertos y en nuestro sano juicio. Hay gente que ha entrado en una conformidad que se ha dormido y está dormida en algún área de su vida, está dormida espiritualmente y no logra despertarse. A veces me da ganas de ponerles alfileres en sus asientos, que cuando lleguen acá se sienten y a ver si eso les despierta a algunos. Algunos capaz que no van a sentir ni eso y se van con el alfiler ahí. Pero necesitamos despertarnos, necesitamos salir de ese conformismo en el cual hemos entrado. Y usted sabe en qué área usted está conforme, en qué área usted está estancado, pero usted necesita salir. Y usted y yo podemos salir de ese estancamiento. Podemos salir de ese conformismo si dejamos que Dios nos transforme a través del Espíritu Santo y podamos atravesar ese proceso de transformación para llegar a ser quienes Dios nos llamó a ser. Y ese proceso de transformación puede ser doloroso, pero sabe una cosa, vale la pena. Hay gente que no quiere entrar en un proceso de cambio, en un proceso de transformación, porque creen que es doloroso, y sí. Por eso no todos llegan a vivir un nivel de vida de bendición que Dios quiere para ellos, porque creen que ese dolor no lo van a resistir, pero no es así, porque Dios mismo nos da la fortaleza para que podamos atravesar cualquier proceso de crecimiento. Hasta los niños cuando van creciendo les duele el cuerpo, les duelen los huesos porque están creciendo. Todo proceso de cambio, todo proceso de crecimiento implica también a veces un dolor, pero es temporal, porque todo pasa, todo pasa. Así que no le huya a esos momentos de dolor. Esos momentos de dolor simplemente lo que están haciendo es estirando sus huesos, haciendo que usted crezca y que pueda de esta manera salir de ese estancamiento en el cual está viviendo en este momento. Dios no quiere que usted se quede del tamaño en el que está ahora. Dios quiere que usted crezca.
Dios quiere que usted avance, Dios quiere que usted prospere, Dios quiere que su matrimonio sea bendecido, Dios quiere que su familia sea diferente. Pero usted y yo necesitamos dar esos pasos de crecimiento, esos pasos para salir del estanque. A Pedro le costó cuando tuvo que salir de la barca, cuando Jesús le dijo, ven, sal de la barca y camina sobre el agua. Porque Pedro le dijo, muy bien Jesús, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y lo voy a hacer. ¿Y qué le dijo Jesús? Vente. No sé qué pensamientos se le atravesaron a Jesús, pero a pesar de todo eso, él creyó y dio el primer paso. ¿Cómo habrá sido poner el pie en el agua y sentir que está duro y que no se hunde? Y entonces empezó a caminar, creyendo en lo que Jesús le había dicho. ¿Cuándo usted dejó de avanzar con las promesas que Jesús le dio y mirando a Jesús? Pedro empezó a caminar y si él hubiera mantenido su fe, su mirada en Jesús, nunca se hubiera hundido. Pero dice que en un momento él vio las circunstancias y el problema no fue ver las circunstancias para hundirse, el problema fue que él tuvo miedo. Y cuando él tuvo miedo, empezó a hundirse. Y cuando tenemos miedo, empezamos a hundirnos. Y Dios nos dio a nosotros un espíritu de fortaleza para avanzar a pesar del miedo. El miedo no nos puede detener. El miedo no puede hacer que nos hundamos. Las circunstancias van a estar ahí. Pero sabe una cosa, dice la palabra de Dios, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quizá usted por miedo no se ha atrevido a salir de ese lugar de conformismo, a salir de ese lugar de estancamiento, pero es tiempo de dejar ese miedo y empezar a avanzar. En esta mañana, en el nombre de Jesús, yo quiero decirle que eche ese miedo, sacúdase ese miedo de su vida y empiece a avanzar, empiece a caminar en lo que Dios le ha dado. Si nosotros, mis hermanos, nos hubiéramos quedado en temor, yo no les puedo decir que no he sentido miedo. La primera vez que hicimos el reto extremo matrimonial, tuvimos temor también, de saber si vamos a lograrlo, si no lo vamos a lograr, si tendremos las parejas que necesitamos o no. Y ahora que nos lanzamos al reto extremo de carácter, de igual manera. Ya tomamos la decisión, ya lo hicimos, nos autorizaron y todo. Y en un punto dije, Señor, recién me pongo a contar con los que contamos. Eso tenía que haber hecho primero. Pero dejamos el miedo y avanzamos por fe. Por fe. Y usted tiene que avanzar por fe. El miedo va a estar ahí, pero usted tiene que avanzar por fe. ¿Qué es lo que usted tiene que dejar ahora? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo que ahora deje? Es tiempo de soltar eso. Dile, Señor, tú estás conmigo. No quiero vivir conforme con esta vida que tengo. Hay mujeres que viven atadas a hombres que no les respetan, que no les aman, que no les valoran por años. Y han orado y siguen todavía sufriendo maltrato y usted no puede vivir en ese punto de conformismo. Dios no aprueba el divorcio. Pero si usted vive ya una vida de maltrato continuo, usted necesita hacer algo. No puede vivir conforme con eso y estancada en eso. Y hay hombres que hacen lo mismo también. Hay hombres maltratados. Por eso hay la serie Lo que los hombres callan. Hay hombres también maltratados, mis hermanos. Ahora hay la comisaría del hombre también, creo, ¿sí o no? Si usted quiere la dirección al final, se acerca conmigo calladito, yo le doy en silencio, no se preocupe. Pero usted no puede vivir conforme en un estilo de vida que no le está llevando a nada. Usted necesita dejar ese estilo de vida también de pecado, que no le está ayudando a vivir en la libertad que Dios le llamó. ¿A qué pecado está atado? ¿A qué hábito está atado? ¿A hábitos de carácter? ¿Hábitos pecaminosos? ¿Qué anda viendo en su Facebook? ¿Qué anda viendo en las redes sociales? ¿A quién anda viendo?
Sigue atado a la pornografía, a la lascivia. ¿Qué ven las noches cuando sus hijos o esposas se van a dormir? ¿Qué conversaciones tiene con esos amigos? Y ha caído en un conformismo y se ha estancado espiritualmente. ¿Qué anda escuchando? No escucha música ahora que nada que ver. Es pornografía que le entra por los oídos. Pero como tiene ritmo, claro, ni escucha lo que tiene, ni escucha la letra que tiene. Y solamente andan cantando como canta este amigo que va al reto extremo matrimonial. Dura, dura. Nada que ver. Y usted se ha conformado. Antes usted no soportaba eso. Pero luego poco a poco nos vamos manchando, nos vamos embarrando y nos acostumbramos a vivir en ese estilo de vida de pecado nuevamente o de limitación espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué? Y usted puede llegar a un punto de ya no hay vuelta atrás si empieza a aceptar el pecado en su vida. Que dice la palabra que podemos caer en un punto de que nuestra conciencia se cauteriza, se endurece. Y por más que venga y el Papa iba a decir, por más que venga el predicador más ungido, usted le va a resbalar, porque su conciencia está cauterizada. Ya no le importa. Antes le dolía cuando usted apenas mentía. Ahora roba y ya no le pasa nada, ya no siente nada. Antes los hombres miraban a una mujer, no, eso no, de gana vi. Y ahora ya no le importa. Empieza a aceptar esas cosas como que fueran normales y nos conformamos. Y quieren que los demás le acepten. Dice, así es mi carácter, pues. Así nací y así me he de morir. Y no es así. Dios no le llamó a eso. ¿O sí? Y empezamos a hacer que los demás acepten nuestra manera de vivir, el estilo de vida que hemos elegido tener. Y nos hemos conformado. Y queremos que los otros se conformen a eso que nosotros hemos elegido. Pero el día de hoy Dios le trajo a este lugar para decirle, no te conformes, transfórmate. Quizá te va a doler, pero transfórmate. Porque la transformación va a traer bendición a tu vida. La transformación va a traer bendición a tus hijos. La transformación va a traer bendición a tus generaciones. Y es necesario transformarnos. Y Dios nos transformó. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas que ya no somos esclavos, sino que ahora somos ¿qué? Hijos. Usted ya no es un esclavo. Usted ahora es hijo. Ya no es un esclavo del pecado. Ahora usted es un hijo de Dios. En el libro de Pedro dice, ustedes son ahora linaje escogido. No son cualquier cosa. Ustedes son linaje escogido. Dice, son real sacerdocio, son nación santa, son el pueblo que le pertenece a Dios. Diga, yo le pertenezco a Dios. ¿Se da cuenta? Usted no es que yo le pertenezco a mi esposa, usted le pertenece a Dios. Dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha transformado. Cuando nacemos de nuevo, Él nos transforma. De lo que no éramos, nos transforma a un linaje escogido. De lo que no éramos, nos transforma a un real sacerdocio. Y en el libro de los Salmos dice que Él ha cambiado mi lamento en danza. Él ha cambiado ese lamento en el cual vivíamos en danza, en alegría. Dice, has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría. Antes vivíamos en un luto eterno. Vivíamos tristes, amargados, cabizbajos, meditabundos, pero vino Jesús, hizo que naciéramos de nuevo y cambió nuestro lamento en danza. A mí me cambió el lamento en danza, mis hermanos. A mí me cambió la amargura que tenía en el corazón y me enseñó a amar
me enseñó a darme, me enseñó a compartir. Si yo no hubiera sido transformado en esa área, Dios nunca me hubiera dado la esposa que tengo y la familia que tengo. Pero necesitamos entrar en ese proceso de transformación. Cuando usted nace de nuevo, Dios nos transforma. Y en el libro de Juan dice, ya no los llamo sirvientes, porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos, porque les he contado todo lo que me enseñó mi Padre. Ni siquiera nos llama siervos. Usted ahora es un amigo de Dios. Porque los esclavos, los sirvientes, no saben lo que hace su jefe. ¿Cuántos de aquí tienen jefes? El jefe les cuenta todo lo que él hace. Solo les cuenta lo que necesitan saber para que hagan bien su trabajo. Pero un amigo, ¿qué hace? Les cuenta todo, hasta lo que no debe. Y dice que Dios nos llama ahora amigos. Y usted y yo ahora somos amigos. Ya no somos más débiles, dice la palabra de Dios. Dice, diga el débil, fuerte soy. Si usted se cree débil por la fe, usted tiene que decir, fuerte soy. Somos fuertes en el Señor. El no puedo lo cambió por el sí puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no somos derrotados, somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Pero es algo que debemos vivirlo cada día. Hay gente que usa las frases de la palabra de no somos más que vencedores, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todas las cosas, pero su vida no demuestra nada. Vive una vida de derrota, cuando tenemos que vivirlo. Si no lo vivo, no puedo predicarlo. Si no lo vivo, sigo estancado y no puedo predicar algo que no vivo si estoy en un estanque y estoy conforme con la vida que tengo. Por eso Dios nos ha llamado a ser luz y tenemos que entrar en esa transformación para ser la luz de Cristo para la gente que lo necesita. La palabra de Dios en Efesios 5 del 15 al 20 dice, miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es diligente? Porque dice ahí, sean diligentes, hagan todo con diligencia. ¿Qué es ser diligente? Hacerlo bien, hacerlo rápido, ¿qué más? Yo encontré acá un significado y dice diligente, el que hace las cosas con interés, con esmero, con rapidez y con eficacia. ¿Se da cuenta? Por eso dice Pablo ahí, hey, sean diligentes, o sea, hagan las cosas con interés, hagan las cosas con esmero, hagan las cosas con rapidez, hagan las cosas con eficacia. Sean diligentes, miren la forma en cómo están viviendo. En otra versión dice, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Viva la vida, viva como gente que piensa lo que hace. Dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo, ¿o no? Si tengo la mente de Cristo, pienso como Cristo. Entonces mi vida va a reflejar eso que yo estoy pensando, porque pienso como Cristo. Y dice, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Dios quiere que usted haga algo para que salga del conformismo. Dios quiere que usted haga algo para que salga del estancamiento. Y lo primero es nacer de nuevo. ¿En qué área usted no ha nacido de nuevo y no ha dejado que Dios le transforme? Y usted quiere seguir viviendo de la misma manera, tal como vivía antes, y no se puede.
No se puede, mis hermanos. Necesitamos dejar que Dios nos transforme. Así que no se conforme con la vida que tiene ahora. Sea agradecido y disfrute de lo que tiene mientras llega lo que usted quiere. Porque quizá lo que ahora tiene no es lo que usted quiere. Pero no se conforme. Sea agradecido con Dios. Gracias, Señor, por lo que ahora tengo. Gracias, Señor, por la esposa que tengo. Gracias, Señor, por el esposo que tengo. Gracias, Señor, por la no sé si hay que dar gracias, pero bueno, por todo, dice la palabra de Dios. Dele gracias. Y que Dios haga lo demás. Dejemos que Dios nos transforme, que Él transforme nuestra forma de hablar, porque lo que hablamos, comemos. ¿Cómo ha estado hablando usted hasta ahora? ¿Qué palabras ha tenido para su vida, para su familia, para su trabajo, para su negocio? ¿Cuáles son las palabras que usted ha ido llevando a ese lugar donde trabaja? Y eso es lo que usted está recibiendo. Es tiempo de cambiar, es tiempo de salir de ese conformismo, es tiempo de salir de ese estancamiento. ¿Cómo salimos? Dando el paso de fe, creyendo que Dios puede hacer más allá de lo que nosotros pedimos o deseamos, dice la palabra de Dios. De los pasos de fe que tenga que dar, empiece a hacer cambios pequeños. Si usted, por ejemplo, no está conforme con su puntualidad, no empiece ahí, ya voy a poner mi alarma 1 hora antes. Suena la alarma y la apaga. No, ponga 5 minutos antes. Empiece de a poco. Empiece de a poco. Empiece a hacer cambios pequeños. Y esos cambios pequeños le van a dar resultados grandes. Los barcos que van en el mar, ellos cogen su timón. Si a ese timón solamente le mueven apenitas, un poquitito, imperceptible, ese pequeño cambio les va a llevar a otro lado. Y si usted hace un solo pequeño cambio en su vida y deja que Dios trabaje en su corazón, ese pequeño cambio, que quizá ahora muchos ni siquiera lo noten, le va a llevar a tener resultados mucho más grandes. Pero usted tiene que empezar, tiene que dar ese paso de fe. Quizá le va a doler moverse un poco del estancamiento, porque nos acostumbramos a estar quietos. Ayer conversaba con Consuelo, que tuvo un accidente, ya tiene su pierna que está restableciéndose todavía, y ha estado inmóvil mucho tiempo. Y cuando ella empezó a mover un poquito, ¿te dolió o no te dolió? ¿Y por qué le dolió si la pierna se ha movido años? Ella corría, pateaba, pero luego le pateabas a ella, dale nomás, síguele dando, ¿no? En cuanto puedas, dale otra vez. Pero por un tiempo que esa pierna se quedó inmóvil, cuando ella quiso moverla otra vez, le dolió. Y así es cuando nos conformamos. Así es cuando entramos en un estancamiento. Quizá nos va a doler al inicio, pero vale la pena. Quizá nos va a hacer llorar al inicio, pero vale la pena. Vale la pena extender nuevamente las alas. Sí, Señor, tú me llamaste a volar y voy a volar. Y voy a volar alto, porque a eso nos llamó el Señor. El que dice, no, pero es que el diablo no me deja en paz. ¿Sabe por qué? Porque usted se ha acostumbrado a estar al nivel de él. ¿Cuál es el nivel del diablo? El suelo, el piso. ¿Dónde está eso, pastor? Génesis. Cuando Dios maldijo a la serpiente, ¿qué le dijo? Te arrastrarás. ¿Y qué le dijo? ¿Qué iba a comer? Polvo. ¿De qué está hecho el hombre? ¿Qué come la serpiente? Hombres. Y si usted está a nivel del polvo, le va a comer. Pero dice la palabra de Dios que nosotros no estamos al nivel del polvo. Estamos sentados en lugares celestiales. Y no nos puede alcanzar. No estamos a nivel del polvo. Pero para estar en ese nivel, ¿qué hacemos? Nacer de nuevo, nada más.
y dejar que Dios nos vaya transformando en esa área que necesitamos ser transformados. ¿En qué área usted se estancó? Se estancó quizá en su oración. Antes oraba con un fervor, pero impresionante, y de pronto lo dejó. Ora cada vez que se acuerda o cada vez que lo necesita. ¿Cuándo dejó de leer la palabra? ¿Cuándo dejó de amar congregarse? El otro día escuchaba a un pastor y él decía: la orfandad espiritual trae muerte. Y no, usted no puede ser un huérfano espiritual. Tenemos un Padre y Él ha puesto iglesias, ha puesto pastores para que nos cuidemos, nos amemos, nos respetemos, nos honremos y podamos ser esa iglesia por la cual Cristo viene por segunda vez. Así que no se quede huérfano espiritualmente. Vaya a un grupo de amistad, congréguese, adoremos juntos al Señor. ¿Cuántos se gozaron hoy en la adoración y la alabanza antes de empezar? Ese tiempo es un tiempo para que usted se meta con el Señor. No es un tiempo de, como dicen, de relleno para que usted llegue tarde. Mientras llegan vamos a cantar algo. No, es para adorarle al que se lo merece todo. Y ese Dios infinito en poder, fiel y verdadero, quiere transformarle a usted. Quiere que usted salga de ese estancamiento en el cual usted ha vivido hasta ahora. Y quizá le va a doler, pero valió la pena. Va a valer la pena. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Si usted está aquí en esta mañana, nos está mirando, y usted quiere salir de ese estancamiento en el cual está viviendo, quiero invitarle que haga esta oración conmigo y le diga: Señor Jesús, sálvame, rescátame, sácame del estancamiento. He vivido conforme por muchos años con la vida que tengo, pero no quiero más este tipo de vida. Perdona mis pecados, yo quiero nacer de nuevo y enséñame cómo vivir esa nueva vida con tu Espíritu Santo. Amén. Si usted hizo esta oración, es el primer paso de fe para entrar a un... Estoy confiado, sé que tu mano me lleva sin duda a una victoria. Nací para ganar, no retrocederé.